manera Dios ha pasado a lo largo de esta semana, ha querido encontrarse con cada uno de nosotros para tomar una decisión importante que es este camino del discipulado. Y de esa manera, a través de los temas que hemos ido exponiendo a lo largo de esta semana, pues hemos llegado al final. Hoy, viernes 15 de octubre. Y eso es importante también, ¿no? Para nosotros como para ustedes. Siempre la formación es importante para cada uno. Creo que no hay cosa más hermosa en la iglesia que estar siempre formados para no ser zarandeados por cualquier tipo de doctrina que aparece hoy en pleno siglo XXI. Por eso esta noche vamos a tener dos momentos importantes. En la primera parte vamos a continuar con la metodología de Jesús. Ayer habíamos visto la primera parte de esta metodología. Enseguida vamos a hacer un breve repaso al respecto. Y en la segunda parte vamos a ver la misión a la que estamos llamados. Es decir, que con todo esto que hemos visto a lo largo de estos días, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Cuál es la misión que nos tiene preparados? Tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, tal vez algunos no lo sepan aún, pero estamos para eso, para conocer lo que el Señor quiere, cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Por eso, antes de iniciar con el tema que me corresponde, yo quisiera dialogar ahora un momento con ustedes, porque no siempre tenemos el tiempo necesario para poder recibir de ustedes la retroalimentación. Pienso que ayer ha sido un día fundamental para todos. Para nosotros siempre es importante y también siempre es impresionante la dinámica que hemos realizado ayer. Porque es a través de ella que el Señor entabla una conversación con cada uno de nosotros. Por eso ahora voy a pedir a unos 2 o 3 de ustedes de manera voluntaria que puedan activar su micrófono y su cámara para que nos den una pequeña experiencia de lo vivido ayer. De una forma breve, por supuesto, para que puedan participar los demás hermanos. Entonces, yo les invito, por favor, de manera voluntaria, a que puedan dar esta experiencia de las dinámicas, sobre todo del día de ayer. Buenas noches, Ismael. Soy Ángela. Y la dinámica de ayer me llegó bastante porque llegamos al último punto donde yo dejaba todas mis maletas, pero me prendía fuertemente de mis hijas. Y comprendí en el momento que recordé lo de la Biblia, lo que Dios nos dice, ¿no? Quien ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, más que a mí, no puede seguirme. Y he sentido ese dolor de tener que deshacerme de mis hijas, figurativamente, y para continuar, para seguirle a Dios. Duele un poquito eso, ¿no? O sea, dejar otras cosas no hay problema, pero dejar a mis hijas, yo quiero siempre llevarlas por delante mío. Me ha impresionado mucho llegar a este punto. Gracias, Ismael. Gracias, Ángela. Muy lindo tu testimonio y tu experiencia. Me encanta lo que dices. A ver, otro voluntario, por favor, active su micrófono y su cámara para que lo veamos. Bueno, entonces vamos a preguntar, para no esperar tanto. A ver, todavía faltan entrar varios al curso. Vamos a preguntar, a ver. ¿A quién? Bueno, aquí a la derecha tengo a una tal Ingrid. Ingrid, por favor, activa tu micrófono y tu cámara. Danos tu Buenas noches. experiencia.
Buenas noches, mil disculpas. Anoche no pude entrar a la clase. Mil disculpas, no le voy a poder participar. Qué pena, Ingrid. Estaba el Sí, video que estuve en hemos otras. subido al mediodía, ¿eh? El video estaba subido ya. Bien, Oye, gracias. vamos con Isabel Rivera. Buenas noches, hermano. Disculpe, ¿me repite la pregunta, por favor? Salí un momentito a verles las tareas de los niños. Sí, quería preguntarte para que nos des tu experiencia sobre todo ¿Aló? de las dinámicas que vivimos anoche. ¿Qué te ha parecido? Si te ha servido, ¿qué experiencia tú tienes al respecto? Mi internet se está entrecortando. De todas maneras, sí logré escuchar la pregunta. Al igual que la anterior hermana, me salí justamente antes de las dinámicas y bueno, mil disculpas, me voy a poner al día con el video que mandaron. No tuve tiempo, la verdad, estuve todo el día trabajando. Qué pena, hermana, una pena. Vamos con Danitza Quintanilla. Espero que Danitza no se haya salido antes, ¿eh? Adelante, Danitza. Activa tu micrófono. Aló, aló Adelante. Ismael. Sí, te Sí, escuchamos. sí, bueno, dentro de las actividades que se hicieron, la que me gustó y la que me fue el tema del uso del barro, ya que en algún momento había leído en algún lugar que dice, no, si te duele es porque Dios te está volviendo a hacer. Y es cierto. Creo que cuando, igual que el barro, igual que la arcilla, nosotros nos moldeamos por la forma en que nuestros padres nos han moldeado. De alguna manera, ellos han pensado de que cierta crianza que nos han dado era la mejor que tenían en su momento, pero a veces resulta que no es lo que nosotros realmente queremos ser. O de repente sí somos, pero llega un momento en que tal vez cometemos errores y las cosas no nos resultan bien. Entonces está en nosotros volvernos a hacer, recurrir a Dios Padre, que es la única persona que puede realmente, como dicen, remoldearnos. Y es eso, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que nos pasan, no solamente en el tema familiar, en el tema de matrimonio, de pareja, de trabajo, de amigos, del lugar donde vivimos, etcétera, que tenemos que volver a hacernos. Entonces, el ejemplo del barro, por ejemplo, es algo excelente porque nadie dice que tengamos que ser de una sola forma. Creo que nosotros, igual que el barro, con un poco de agua podemos volver a nuestra esencia y podemos volvernos a hacer. Eso es algo que me ha gustado mucho y creo que tiene un fondo muy sabio y que solamente confiando en Dios podemos rehacer nuestras vidas y volver a ser la forma en que realmente queremos terminar nuestros días. Eso es, gracias. Gracias, Danitza. Muy lindo tu experiencia. Vamos a ver con Ando. Ando, adelante, activa tu micrófono. Compártenos tu experiencia. Sí, ahora sí. Bueno, que tengo mi programa en la computadora también. Bueno, lo que a mí me ha parecido interesante es el de vaso, ¿no? Porque uno tiene a veces su vida hecha y moldeada, como dicen, pero a veces para seguir a Dios o para seguir una invitación o un nuevo estilo de vida bajo la mirada de Dios, te invita a Él o no, como te diría, tú tienes que estar dispuesto a ser moldeado por Él. O sea, todo lo pasado queda en lo pasado y tienes que empezar muchas veces de cero para empezar otra vez una nueva perspectiva de vida, pero en función al llamado de Dios, a lo que te dice Él con su amor y su misericordia, porque de otra forma es difícil, es como el anterior evangelio que se leyó no sé si el anterior domingo, hace 2 domingos, del joven rico, ¿no? O sea, o lo sigues o te quedas con tus cosas, ¿no? Y es eso, o le sigues a Cristo en una nueva perspectiva, en un nuevo trabajo, en una nueva forma de vida, o te quedas con tu pasado, atado a tu pasado, a tus cosas, a tu vivencia, ¿no? Es eso, básicamente. Entonces,
ser un discípulo de Cristo significa, como dicen, estar al pie del maestro y empezar una nueva vida. Es como, y eso no tiene, digamos, edad ni tiempo, porque puede ser como Juan, que era joven, o puede ser de más edad, como Pedro. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Nada más, el último. Vamos a pedir para que sea otro varón también. Américo Montes. Adelante, Américo. Activa tu micrófono. Yo, Ismael, tal vez quisiera compartir. Marco. Sí. Adelante, Marco. Adelante. Bueno, Ismael, a ver, yo viendo las dos dinámicas que eran de ayer, una de eso del barro, que más o menos me hacía recuerdo al tema del alfarero, ¿no? Que queremos ser muchas veces, dejarnos amoldar con el Señor, y también creo que la otra dinámica de las maletas, de salir, también tenía mucha relación con, similar más o menos, el mensaje que se trataba de mostrar como discípulos de Cristo, ¿no? Yo en esto veía, bueno, que muchas veces, de acuerdo a mi experiencia, creo que es la docilidad que tengo que tener hacia Dios para poderme dejar amoldar por Él, que sé que Él, que todo lo que me va mostrando, también hablando a través, no solamente de la palabra, sino también con los hechos, con las situaciones, los acontecimientos que puede pasar en mi vida, Él también está manifestándose a través de eso en mí, ¿no? Y creo que la importancia es de poder también entender eso, de meditar, de reflexionar lo que Él me dice a través de esas situaciones para que yo pueda ir entendiendo qué quiere el Señor de mí y no resistirme tal vez solamente a lo que yo muchas veces puedo querer, o que puedo querer solamente de acuerdo a mi capricho, a mi comodidad. Y en esto también se reflejaba esa dinámica de salir con las maletas, porque yo estoy dispuesto a tal vez a despojarme de mi entorno, como tal vez Abraham, de salir de mi comodidad, de las cosas que tengo para poder seguir a Cristo. Y eso a veces cuesta un poco, es difícil, pero también debo entender que como cristiano, seguidor de Él, verdadero discípulo de Él, tendré que también acogerme bajo sus designios que tenga para mí en la vida, y sobre todo si soy un seguidor de Él, debo tratar de poner a Él también como lo más importante, y de seguir y de poder también transmitir esto hacia mis hermanos y hacer el servicio gratuito hacia Dios, ¿no? Eso, Ismael, tal vez compartir. Gracias. Excelente, Marco. Gracias. Está muy bien tu experiencia. Me ha gustado. Vamos a darle ahora la palabra a Luanda, que me ha pedido. Adelante, Luanda, y con ella terminamos este breve espacio. Gracias, hermano. Al igual que... Pero está bien, adelante, adelante. Adelante, Luanda. Gracias, hermano. Bueno, en todo caso, al igual que me ha antecedido el hermano Américo, puedo señalar de que una de las dinámicas que por lo menos a mí más me ha traído anoche es el de las maletas, porque todos teníamos muchas cosas importantes que llevar para acompañarnos, para poder irnos. Sin embargo, cada maleta fue como arrancarnos algo, pero con una finalidad, seguir a Dios, poder seguirlo a Él y encontrar esa plenitud y tener esa fe eterna que es la que nos mantiene firmes y con esa convicción de poder ser sus discípulos. Eso sería todo, hermano. Gracias, Luanda. Bien, hermanos, me ha gustado escucharles a ustedes. Era importante para que podamos recibir una retroalimentación y vernos si lo han comprendido, si lo han entendido, que es importante para ustedes, ¿no? Y para nosotros también. Como les decía al principio, estas dinámicas son profundas. El hacerlo tal vez de esta manera virtual no siempre es la misma como cuando lo hacíamos nosotros de forma presencial en un ambiente cerrado, ¿no? Es donde encuentra su pleno sentido. Pero gracias a Dios, si las personas tienen su corazón abierto, el Señor siempre está dispuesto a hablarle a su corazón. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la temática que nos corresponde a hoy y les voy a compartir mi presentación. Bien, hermanos, entonces vamos a ver ahora la segunda parte de la metodología de Jesús,
que es el tema 9 de este curso de discipulado. Como había mencionado ayer Janet, esta metodología está basada en un hecho importante que nosotros vivimos a diario en la iglesia. Entonces, si ustedes leen esto que está en la pantalla, es una oración que se realiza en el prefacio. Entonces, es la oración principal consacratoria, donde el pan y el vino se convierten, ¿no?, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y estas palabras son importantes. Y justamente la metodología tiene que ver, pues, con la Eucaristía. Entonces, un primer elemento que podemos mencionar al iniciar esta segunda parte de la metodología es que cómo Jesucristo formaba a sus discípulos es a través de la Eucaristía. Él nos ha dejado la Eucaristía para que sea a través de ella que nosotros podamos ser formados para ser sus discípulos. Por eso habíamos tomado estas palabras que son importantes, ¿no?, de esta oración consacratoria, ¿no? Tomó el pan, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¿verdad? Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿no? Del mismo modo, acabada la cena, hizo lo mismo con el vino. Y al final dice, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Entonces, tomó el pan, habíamos empezado, ¿no?, con esta primera palabra. Y luego de tomar el pan, pues lo bendijo. Es decir, que Dios habla bien del hombre. Lo partió y lo dio a sus discípulos, que es lo repartió. Y justamente estamos en esa parte ahora, casi al final de este temario. Bien, siguiendo esta metodología de anoche, habíamos visto que Dios necesita purificar al discípulo, aquellas personas que se acercan a Jesucristo. A veces no es sencillo poder entender cómo es posible que Dios haga eso, porque hasta parece ser que Dios hace violencia con quienes o a quienes Él ama. Es muy difícil de comprender. Entonces, ¿quién lo puede entender eso, no? Un discípulo. Por eso Dios tiene que utilizar algunos medios para purificar, para pulir más aún todavía a esa persona que se acerca a Jesucristo para ser su discípulo. Por eso, para purificar a esa persona debe estar dispuesta a ser moldeado, debe estar dispuesta a dejar sus cosas, estar dispuesto a dejar su proyecto de vida para que sea Dios quien lleve adelante, de hoy en adelante, ese proyecto que Él tiene para él. Por eso habíamos visto ayer en la dinámica del barro que el discípulo necesita ser moldeado una vez más, pero según el modelo que Él quiere, no como nosotros queremos. A lo largo de nuestra vida y de nuestra historia, nosotros nos hemos moldeado muchas veces según los criterios de este mundo. O a veces, pues según los criterios de nuestros padres, como mencionaban uno de ustedes. Y por supuesto, ese camino no nos ha llevado a ninguna parte. A lo contrario, ¿verdad? Esa forma de vivencia nos ha llevado a otros lugares donde no queríamos ir. Y nos hemos equivocado tantas veces. Y al final de cuentas nos hemos olvidado de Dios. Y a veces muchos de nosotros venimos de esa realidad. O incluso estando dentro de la iglesia vivimos esa realidad. Podemos predicar mucho. Podemos hablar tanto de Dios. Podemos celebrar tanto de Dios y no tener a Jesucristo. No ser sus discípulos. Por esta razón es que Dios debe purificarnos. Debe purificarnos así como se purifica el oro. Ustedes saben que el oro debe ser purificado para ser luego vendido.
El oro cuando es purificado tiene mucho más valor. También un diamante, por ejemplo. Un diamante tiene más valor en cuanto tiene menor impureza. Un diamante que no tiene impurezas tiene un valor inmenso. En cambio, aquellos que son impuros, pues su valor disminuye. Entonces, así como el metal necesita ser purificado, también el hombre necesita, ¿verdad?, ser purificado. Es decir, cada uno de nosotros. Tiene que quitar Dios aquello que está de más en cada uno de nosotros. Aquello que nos impide acercarnos a Él. Aquello que nos impide ser sus discípulos. Por esta razón, ¿por qué Dios nos purifica? Por dos motivos. Uno, porque lo necesitamos, y segundo, por la misión que nos tiene reservada. Veamos el primer punto. Porque lo necesitamos. Es importante eso. Cada uno de nosotros no puede decir que es un hombre perfecto, que es un hombre santo. Muchas veces nuestros pecados nos impiden ver incluso la realidad de lo que somos cada uno de nosotros. A veces nos creemos perfectos, que no hacemos nada, ¿verdad? Y no es así. Si fuese así, seguramente estaríamos en los altares. Si fuese así, seguramente Bolivia tendría muchos santos, hermanos. Siempre a veces yo me pregunto, ¿por qué en Bolivia es tan difícil llegar a la santidad, así como lo vemos, ¿verdad?, a cuantos nos han precedido? Nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Estamos tan arraigados en nuestra cultura, estamos tan arraigados en nuestros conocimientos, en nuestra historia, que nos es difícil, ¿verdad?, dejar nuestras seguridades. Por eso, con mucha más razón todavía, necesitamos ser purificados. Y por supuesto, otro elemento importante de esta purificación, de la necesidad que tenemos, es, por ejemplo, la conversión. Imagínense ustedes cuando una persona que ha estado siempre en pecado se convierte un día de esos. Pensemos un ejemplo concreto, una persona que vive en su matrimonio o muchacho, vayamos a pensar en un muchacho soltero que no puede vivir sin tener relaciones sexuales todos los viernes en un prostíbulo. Su padre ni su madre saben que este muchacho vive esa realidad. Un día de esos alguien le predica a Cristo, o simplemente, tal vez leyendo un libro o escuchando en la misa, se convierte. Esas realidades existen, ustedes bien lo saben. Se convierte. Entonces, claro está, se ha convertido y a partir del día siguiente o de ese mismo momento, él va a dejar de hacer esas cosas, va a haber un cambio moral en él, porque sabe que lo que estaba haciendo está mal. Sí. Pero hay una cosa, ¿verdad? Que todo lo que ha hecho él, ese cambio que necesita ahora, no va a ser de un día para el otro. Él siempre tendrá que luchar con esa debilidad que tiene, ¿verdad? Tal vez de la pornografía, de la sexualidad, tal vez podamos hablar de la mentira, por ejemplo, ¿sí? ¿De cuántos ejemplos podríamos mencionar? Entonces, esa persona, de a poco, con el transcurso del tiempo, pues necesita ir dejando de a poco estas realidades. Entonces, se darán cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Es lo que pasó, por ejemplo, con María Magdalena, de la cual Jesús sacó 7 demonios. Y por supuesto, esta mujer necesitaba un tiempo de convalecencia para cambiar su mentalidad. A pesar de seguir a Jesús, necesitaba transformar su corazón. Y esto lleva tiempo. Por eso la conversión no es un acto mágico, ¿verdad?, que se da. Es verdad, la potencia de la palabra que convierte a esa persona es real y se da en ese momento. Pero la conversión dura toda la vida. Nada más escuchemos la vida de los santos, cómo ellos siempre se acusan. Pero nada más escuchemos la vida de San Pablo,
este gran evangelizador, como siempre se iba acusando él. Por lo tanto, la conversión es diaria. Por eso todos los días, queridos hermanos, en la liturgia de las laudes, el primer salmo que nosotros leemos es el Salmo 94. Quiero que se recuerden, y los que leen las laudes en las mañanas lo saben, ¿verdad? Si hoy escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy. Es decir, todos los días estamos invitados, ¿qué? A la conversión. Todos los días estamos llamados a la santidad, también, por supuesto. Porque todos los días caemos, queridos hermanos, empezando por mí. Como dice San Pablo, ¿verdad? Yo tengo la intención grande de no cometer los mismos pecados, de no cometer los mismos errores. Digo en mi interior, mira, a partir de mañana voy a tratar bien a mi esposa, voy a tratar bien a mis hijos, voy a ser una mejor persona. Pero ¿sabes qué? Llega el día de mañana y te has olvidado de esas tus intenciones y terminas tratando mal a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a todos ellos. Pero todos los días te despiertas con esa intención linda, así como yo. Sinceramente se los digo en lo personal, así me levanto. Y como llego a la noche, vuelvo hacia mí y digo, a ver, ¿qué hice hoy? Y me doy cuenta de lo malo que soy, de lo terriblemente malo que soy. Y me cuesta todos los días y debo luchar conmigo todos los días. Esa es la conversión, hermanos. Por eso está este Salmo 94. Segundo elemento por la que Dios nos purifica, por la misión que nos tiene reservada. Quiero leerles esta cita de Eclesiástico 2:1 que dice, Hijo, si te llega a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Ah, tú me dirás, pero yo soy un catequista, soy catequista en mi parroquia, a mí nada malo me puede pasar, porque yo le sirvo al Señor. Pero entonces, ¿qué dice el eclesiástico? Hijo, si te llega a servir al Señor es esta obra que, por ejemplo, yo estoy realizando. Esa es la obra que tú estás realizando. Eres catequista de primera comunión, de confirmación, tal vez llevas matrimonios, tal vez llevas la misión, no sé cuántas cosas que tienen ustedes. Por lo tanto, Dios tiene una misión contigo y tu misión es estar ahí. Pero dice aquí, ¿verdad? Si te llega a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Qué cosa impresionante, hermanos. Por eso es que todos necesitamos ser purificados. Pero esta será tanto más intensa cuanto más grande será la misión a la cual el Señor nos está llamando. Qué impresionante es esto. Dios tiene un proyecto, hemos hablado, para cada uno de nosotros. Y a veces ese proyecto pasa por cosas que tenemos que realizar efectivamente en la parroquia, no sé, en el colegio, en la familia. Es más, yo pienso que, por ejemplo, el hecho de que uno se case con otra persona, un hombre y una mujer, ya es un proyecto enorme. Y por supuesto, el casarse por la iglesia es tener una misión en la vida. Y es la paternidad, por ejemplo. Y ser padres es hoy sencillo, no es sencillo ser padres. Ser esposo hoy día es sencillo, no es sencillo ser esposos. Ser hijos es sencillo hoy día, no es sencillo ser hijos. Entonces Dios tiene un plan bien grande para cada uno de nosotros y, por supuesto, mientras más grande sea el plan y la paternidad, queridos hermanos, la paternidad es un plan bien grande que Dios nos encomienda a algunos de nosotros. Por eso, a lo largo de la historia, Dios va purificando a las personas grandes, por ejemplo, como Isaías. Voy a leerles una cita de Isaías impresionante. ¿Cómo purifica
Dios a Isaías, en la cita que está de Isaías 6, versos 1 al 11. Voy a leer solamente el verso 6, dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, dice, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado ha sido expiado. Imagínense, esa ha sido la forma que ha tenido de purificar Dios, en este caso a Isaías, perdón. Lo mismo podríamos hablar de Jeremías, de Ezequiel. Pero creo que la figura más grande aquí que podemos mencionar es la de San Pablo. Pocos han sido tan tocados y tan purificados como San Pablo, Pablo de Tarso, hermanos. Como buen fariseo y estricto cumplidor de la ley, él era intachable. Imagínense, un gran fariseo, un gran maestro también. Tenía muchísimos amigos, una confianza del pueblo, grandes ventajas y ventajas religiosas que él tenía. Y ustedes saben que en ese encuentro que tiene con Cristo va a perder todas estos beneficios que él tenía. Va a perder a sus amigos, a sus colegas, que después le van a tachar, perdón, como un traidor y lo van a expulsar de la sinagoga. Y gracias al encuentro que va a tener con Cristo, su vida va a cambiar. Pero aún así, él va a ser rechazado incluso por los mismos cristianos que están empezando este caminar juntos. Los mismos discípulos van a desconfiar de este hombre porque él era un gran perseguidor. Por eso su proceso de purificación de este hombre va a ser tan impresionante que siempre él lo va a recordar. Bien, hermanos, sigamos viendo más adelante. Ahora, ¿cuáles son los medios de purificación que Dios usa? Yo creo que con estos elementos vamos a caer más perfectamente en realidad para ver dónde nos encontramos en este camino del discipulado, hermanos. La persecución del mundo. Este es uno de los medios importantes que Dios tiene para purificar a sus discípulos. Aquí tengo la cita de Marcos 10, voy a leerlo, del 29 al 30. Dice así, Marcos 10, del 29 al 30. ¿Dónde está? Aquí está. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mí, por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. En el mundo venidero, la vida eterna. De verdad, hermanos, es un misterio enorme esto de la persecución del mundo. ¿Qué quiere decir esto? La persecución de aquellos que no han conocido a Jesucristo, la persecución de aquellos que no conocen a Dios. Yo tengo aquí en la pantalla, ustedes están observando la figura de esta mujer. No sé si alguno la ha reconocido. Yo he seguido su proceso porque ella es una mujer pakistaní. Ella fue culpada de blasfemia. Ella es una mujer cristiana y en Pakistán está la mayoría musulmana. Y esta mujer, un día de esos que estaba cosechando, un día decidió ir a sacar agua del lugar también donde las mujeres musulmanas sacan agua. Ella se llama Asia Bibi. Y solamente ese hecho fue lo suficiente para que la agarraran y la culpabilizaran de blasfemia. Ella estuvo encarcelada en Pakistán 10 años, hermanas, 10 años.
y al cabo de 10 años de muchos trámites judiciales, año pasado salió libre. Y tuvieron que llevarle a otro país para que no lo matasen, porque estaba ya en el corredor de la muerte ella. Entonces, para que vean, nosotros, pues, así como esta mujer, podríamos dar muchos ejemplos de personas que sufren una persecución verdadera. Es decir, somos perseguidos porque nos identifican como cristianos. Y esa persecución existe. Podríamos poner otro ejemplo, por ejemplo, el caso de China. O podríamos poner el caso de ejemplo de Corea del Norte. O podríamos poner el caso del ejemplo de la India, por ejemplo. Estos lugares donde el cristianismo es minoría y donde cada día son acusados de ¿qué? Son acusados de alborotar al pueblo, de convertir. Recientemente, 2 monjitas en la India fueron acusadas de conversión. ¿Saben cuál era su pecado de estas 2 monjitas? El hecho de llevar sus hábitos. Qué increíble, ¿verdad? Yo cuando lo leí esa nota hace 2, 3 días, me quedé pasmado. ¿Cuál era la acusación? Ellos estaban convirtiendo a las personas en ese poblado de la India por el hecho de llevar sus hábitos. Qué impresionante, hermanos. Por eso, la persecución es el horno donde se forja el discípulo de Jesús. Nosotros vivimos en esta parte del mundo donde no sufrimos esta realidad. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo en estos lugares que he mencionado, en la China, Corea del Norte, Pakistán, en la India. También ahora está pasando ya en Europa, en algunos lugares de Europa. Por supuesto, estamos lejos de esa realidad. Pero ¿cuántas personas tienen que pasar por esta realidad? Deben ser forjados en este camino del discipulado. Por eso el verdadero discípulo perturba las estructuras injustas, incluso con su sola presencia, hermanos. Y eso enoja muchísimo a aquellos que no conocen a Dios. Se persigue a quienes viven como Cristo Jesús. En la iglesia primitiva, hermanos, no se perseguía, pues, en su forma general a todos, sino a aquellos que vivían como Cristo vivía. Aquellos que perdonaban como Cristo perdonaba. Imagínense ustedes cuando agarraban a los cristianos en la iglesia primitiva. Se les llenaba, se les hervía la sangre a los romanos y a todos los perseguidores porque decían, perdonaban, como Esteban. En el momento cuando está él apedreado, él perdona. Y por eso también será uno de los hechos impresionantes por las que a Pablo le va a servir muchísimo ver a este San Esteban morir de esa manera y perdonando. Y es que el maestro vivió así. Y un discípulo estamos llamados a ser así, hermanos. Por eso también existe la persecución a los valores evangélicos. ¿Cuáles son estos valores evangélicos, hermanos? La verdad. No existen muchas verdades como hoy día se quiere decir. Hoy día vivimos la cultura del relativismo. Todo es relativo. La verdad no existe. Sino que cada uno de nosotros tiene su verdad. Seguramente ustedes también se encuentran con esa realidad, tal vez con sus hijos, incluso con sus parientes. O este hecho de la vida. ¿Cuándo empieza la vida? A tal punto se ha llegado a negar la existencia de la vida, ¿no? Desde su concepción hasta su muerte natural, que se han creado pues las leyes a favor del aborto. Recientemente lo que ha pasado en México, lo que ahora va a pasar en Colombia, los destrozos que hacen, ¿verdad? Estos vándalos, lo que ha sucedido ayer, creo, en la Basílica de María Auxiliadora, los hermanos tuvieron que ir a proteger para que estos vándalos, porque no podemos llamarlos de otra manera, querían destrozar.
o la defensa de los derechos humanos, queridos hermanos. Por lo tanto, el mundo siempre está en contra de esos valores, y esos valores son evangélicos. Por eso el mundo nos va a perseguir siempre. Cuando tú piensas de una manera, incluso eres perseguido en tu casa. Eres perseguido en tu casa, en tu misma familia. Sigamos adelante, la persecución del mundo. La segunda forma o el medio de purificación que Dios tiene para formar discípulos es la persecución de los buenos. Qué interesante esto, hermanos, la persecución de los buenos. Aquí he colocado la imagen de estos cardenales entrando al Vaticano, para hacer un poco la referencia. Ciertamente, cuando somos perseguidos por el mundo, tenemos la alegría de sufrir en nombre de Cristo, como Pedro y Juan. Voy a leer este hecho muy lindo de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, versos 40 al 41. Voy a leerlos. Dice: entonces llamaron a los apóstoles, y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por su nombre. Es decir, las estructuras religiosas de su tiempo se encargan de azotarlos a Pedro y a Juan. Eso podemos llamar, esa es la persecución de los buenos, es decir, aquellas personas que conocen a Dios y piensan que en nombre de Dios están haciendo algo bueno. Y por supuesto, el ejemplo más concreto en este caso podría ser el caso de nuestros hermanos los musulmanes. En esos lugares de Oriente Medio, donde pues nadie que es musulmán puede convertirse al catolicismo. ¿Pero un católico puede convertirse en musulmán? Claro que sí, lo puede hacer. Y la persecución que se está realizando en nombre de Dios. Y esta realidad el Papa Francisco lo ha denunciado muchas veces. No utilicemos la religión para hacer daño en nombre de ella. Por supuesto, el caso más concreto es de Jesucristo. Él no tenía culpa alguna. A Jesucristo lo condenaron. El pueblo no, lo condenó los poderes religiosos de ese tiempo. Y él supo llevar con amor esta realidad. Pero también estamos con la realidad de los defensores de esas estructuras cerradas que a veces existen incluso en nuestra iglesia. Lo vuelvo a mencionar lo que siempre dice el Papa Francisco, ¿no? Que está con esa gran iniciativa y también en ese camino va esta asamblea eclesial, ¿no? Que se está organizando en la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos cambiar estas estructuras clericales? Donde existe una estructura de poder, ¿sí? Unos están arriba, unos al medio, otros abajo, que no permiten avanzar a la iglesia. Y nosotros a veces en medio de esa realidad tenemos que vivir. Por eso la crítica, la burla, la incomprensión, la destitución hasta la excomunión son hechos que se dan dentro de la estructura interna donde nos encontramos realizando nuestro apostolado. A veces por lo que somos, la forma de vivir que tenemos, somos hechos una burla para estas personas, o somos incomprendidos, ¿verdad? Incluso a veces, incluso por los mismos sacerdotes a quienes nosotros los acompañamos. Entonces, eso es la persecución, hermanos, de los buenos, es decir, de gente que conoce a Dios, de gente que está con nosotros. Ejemplos de estos hay muchos, pero quiero mencionar, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, que hoy día estamos recordándolo, de San Francisco de Asís.
Por ejemplo, a San Francisco de Asís no se le reconoció ni se le aceptó la regla de vida que él había escogido para sus frailes. ¿Saben cuál era esa regla de vida que estaba pidiendo San Francisco de Asís? Vivir el Evangelio. En tanto, las estructuras de ese tiempo, ¿qué hicieron? Complicar lo que era sencillo. Lo mismo pasó con Santa Teresa de Jesús. Las cosas que tuvo que suceder para reformar el Carmelo, por ejemplo, tuvo que ser perseguido por las estructuras de su tiempo. Ahora, esto, hermanos, no quiere decir que Dios permita las injusticias, ¿no? O consienta la violación de los derechos humanos, ni mucho menos, hermanos, ¿no? Que esté de acuerdo con la muerte. Sino que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Por eso, un discípulo es un hombre de fe que logra entender lo que está sucediendo en medio de esta su realidad y que en medio de esa realidad no se escapa. Otro medio de purificación es el fracaso. A veces hacemos proyectos en nuestra parroquia, o tal vez queremos hacer proyectos para la iglesia. Cuántas cosas que quisiéramos hacer, pero no resultan como quisiéramos. Porque a veces pensamos que a través de ella vamos a conseguir el éxito. Claro, el criterio de progreso del reino no es el de una bolsa de valores, sino que debemos considerarlo como un grano de mostaza, como un proceso. Pero a veces estamos más afanados, ¿verdad?, en querer lograr ese objetivo con ese proyecto que tenemos y termina fracasando. Y pensamos que, pues, con ella nosotros hemos fracasado. Pero esa es la forma que tiene Dios de acercarnos a cada uno de nosotros. A veces siempre yo pienso en esta realidad que es la escuela de evangelización. Siempre yo lo veo como un fracaso, hermanos. Porque no es sencillo llevar una escuela de evangelización. Siempre te vas a ir de fracaso en fracaso. Siempre te van a ir juzgando que lo has hecho bien, que lo has hecho mal. Aquí que dices que eres de un grupo, que dicen que eres de otro grupo, te van a acusar. Y claro, si eres de este grupo, tú no sirves para la iglesia. Si eres de este grupo, a este sí, a este lo vamos a agarrar. Esa realidad nosotros siempre lo hemos vivido a lo largo de estos 25 años, hermanos. Pero hoy día estamos aquí. Nunca nos hemos aferrado de esas realidades. Pero Dios nos ha enseñado que a través de este fracaso, Él quería encontrarse con cada uno de nosotros. El fracaso es un acontecimiento que Dios usa para encontrarse con nosotros. Otro medio de purificación, los problemas. Dice este dicho: yo le pedí al Señor que si mi proyecto era obra suya, me lo mostrara evitando toda dificultad. Como no hubo ningún problema, tuve la seguridad de que venía de Él. No sé si ustedes alguna vez se han encontrado con esta realidad. Cuando pensamos que si todo marcha bien, entonces quiere decir que Dios bendice este proyecto. Entonces estoy seguro que esto viene del Señor. Otro hecho. Se presentaron tantas oposiciones y trabas que deduje que no era el plan de Dios lo que yo estaba haciendo y lo abandoné. Es decir, lo contrario. Es decir, problemas siempre vamos a tener, queridos hermanos, siempre los problemas van a estar ahí. Por eso, estas adversidades purifican nuestras intenciones que nos muestran para quién trabajamos. En un proyecto de evangelización, la pregunta es fundamental. ¿Para quién trabajas? ¿Trabajas para ti? ¿Para brillar? ¿Para mostrarte? ¿O trabajas para el Señor y llegar con Él a la cruz? Es duro esto, es durísimo. Para mí personalmente es duro, hermanos. Pero ese es el camino, no existe otro camino. Dice, el Señor no nos evita la lucha,
sino que nos da una armadura para salir victoriosos. El combate de la fe. Como el caso de los 3 jóvenes que estaban, ¿verdad?, en el horno del fuego, de este cántico de Daniel que cantamos igual el primer domingo del rezo de las laudes. El segundo salmo del rezo siempre es el cántico de Daniel, el cántico largo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. ¿De dónde viene esto, verdad? Viene de estos 3 jóvenes que entraron al horno ardiente y en medio de ese horno ardiente cantaron alabanzas al Dios de Israel y salieron ilesos. Tenían un problema enorme, ¿verdad? Pero en medio de esa realidad estos hombres alaban al Señor. Problemas siempre tendremos, en la parroquia siempre tendrás problemas. Siempre los tendremos, no seremos comprendidos tal vez por el sacerdote, no seremos comprendidos por el otro catequista, por el hermano aquel, por la hermanita aquel, tal vez no seremos entendidos incluso por el obispo o por la familia. Siempre estarán los problemas ahí, hermanos. Por ejemplo, los hermanos macabeos que afirman, dice, si Dios nos salva, creeremos en Él. Perdón, si Dios nos salva, creeremos en Él. Pero si no nos salva, no por eso se va a encoger nuestra fe. Al contrario, creeremos más. Ese es el combate de la fe, hermanos. El combate de la fe. Habacuc también dirá, en medio de la crisis, dirá, Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche yemas, ni nada se pudiera recoger en la viña, aunque los campos no dieran ya alimento, a pesar de todo yo exultaré en mi Señor. Él me da pies como de ciervo y por las alturas me hace caminar. Es decir, a pesar de los conflictos que se puedan presentar en mi vida, yo exultaré en mi Señor. Un discípulo está llamado a seguir ese camino. Otro elemento que purifica al discípulo es la calumnia. Qué terrible esta palabra, hermanos. La calumnia, ¿qué es? Cuando hablan mal de nosotros, incluso o inventando mentiras. Qué terrible, ¿verdad? Que esto, por ejemplo, suceda en la iglesia, en el grupo donde estés. Que alguien vaya a hablar al obispo y hable mentiras de ti para sacarte, tal vez, no sé, del ministerio que estás realizando. Es terrible esto, hermanos. Pero es una realidad que existe a veces mucho más de lo que se piensa, dice. Pero el seguimiento de Cristo implica tener este tipo de consecuencias. Cuando hablan mal de ti y tú te enteras después, te duele muchísimo. Te duele hasta el alma. ¿Cuántas personas, verdad, por la calumnia han dejado la iglesia? ¿Cuántos han dejado la iglesia por la calumnia? Y vuelven a su casa totalmente adoloridos. ¿Cuántos por la calumnia han dejado la iglesia católica? ¿Cuántos han dejado? Hay que tener muchísimo cuidado con esto, hermanos. Hay que saber, ¿verdad?, medir nuestra lengua, hablar lo necesario, lo menos que puedas. Por eso, un gran ejemplo para nosotros ha sido Cristo. El Salmo 22 es precioso porque hace expresión de este hombre que es flagelado, que es incomprendido, que es creído como un gusano, dice. Este salmo nosotros lo leemos el Viernes Santo, si ustedes recordarán, el Salmo 22. Aquí voy a buscar, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche no hay silencio para mí. ¿De quién está hablando el Salmo 22? De Cristo está hablando, de Jesucristo está hablando. ¿Sí? Mas tú eres el santo, dice, que moras en las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Es decir, en medio de la aflicción,
en medio de la realidad que está viviendo de muerte y de dolor, este hombre glorifica a Dios. Dice y más, y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, del pueblo, asco del pueblo. Todos los que me ven, de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Por eso, si Cristo, queridos hermanos, ha vivido esta realidad, nosotros, sus discípulos, también estamos llamados a seguir ese camino. Es verdad, no es sencillo, no es, pero el hombre que es de fe, el hombre que sabe, o la mujer que sabe vivir su fe, seguramente estas realidades no le van a hacer efecto. Que sufriremos ese, si sufre muchísimo, queridos hermanos. Pero estamos llamados a ser un discípulo, le basta ser su discípulo, recuerdan lo que decíamos el primer día, como su maestro. Si a su maestro trataron de esa manera, a ustedes también los tratarán así. Por eso a veces, queridos hermanos, estar en la iglesia no siempre es sencillo, una taza de leche. O a veces realizar una actividad pastoral no siempre es simple. Quisiéramos que todo fuese así, pero no es. Siempre implica un sufrimiento. Después tenemos otro medio de purificación, el pecado. El pecado. Qué terrible. Pablo afirma, dice una cosa, para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren o concurren para su bien. Incluso el pecado. Con tal de que lo lloremos, dice. Así es. También del pecado, ¿el Señor puede sacar la vida? Sí. Creo que el ejemplo más lindo al respecto es el Salmo 50, para que hablemos cómo Dios purifica. Si ustedes recordarán, en algunas Biblias está como el Salmo 51. Yo siempre lo reconozco como el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, ¿no? Por tu bondad, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues, dice, ¿verdad? Pues delito yo lo reconozco, mi pecado contra ti cometí. Contra ti solo que pequé. Los malos a tus ojos cometí. David, este hombre que está aquí en la imagen, era el mejor rey que ha tenido Israel. David lo tenía todo, absolutamente todo. David había nacido con una estrella. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta va a buscar a este David y todos sus hermanos aparecen una tras otra? Pero el profeta dice, no estoy buscando a esta, hay otro. Y este David nace con una estrella. Nace de la tribu de Judá, heredera de la promesa en no pequeña ciudad, ¿no? Belén. Nunca había conocido el fracaso ni la derrota. Todas las empresas que hacía este hombre tenían éxito, salía victorioso en cada batalla. Dios le iba bendiciendo a este hombre. Con David el pueblo de Israel va a crecer de una manera impresionante. Por si eso fuera poco, estaba adornado de dones excepcionales, simpatía natural, belleza física. Y cada vez que iba David a la tienda de la reunión para alabar a Dios, la multitud lo aclamaba. Con sus arpas, él era un músico excelente. Muchos de los salmos fueron compuestos por él. Un hombre, ¿verdad?, que tenía todo. Pero miren ustedes, sin embargo, este hombre que había vencido al gigante Goliat fue derrotado por la belleza de una mujer, Betsabé, la mujer de Urías. Este hombre que lo tenía todo va a llegar a un punto donde va a coger a esta mujer que estaba casada, y es más, ni siquiera eso, va a mandar al hombre, a Urías, al frente del combate para que muera, para que diga, bueno, ya ha muerto el esposo, ahora puedo estar con Betsabé. Y así lo hace.
Pero ustedes saben lo que dice el profeta cuando se le aproxima, ¿sí? Un hombre tenía muchas ovejitas y había otro hombre que tenía una sola. El que tenía muchas ovejas decidió matar a la ovejita de este hombre y se lo comió. Le dice, rey, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es tu sentencia? David iracundo dice, a ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dirá, ese hombre eres tú. Frente a esa realidad, este hombre David, y ese hombre David también hoy día, queridos hermanos, somos tú y yo. ¿Qué es lo que hace David? Va a componer este hermoso salmo, el Salmo 50, el Miserere. Este salmo, igual en la liturgia de las horas, la leemos todos los viernes. Y con este salmo, a través de ella, él pide perdón a Dios. Cree en mí, dice, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme dentro de mí renueva. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, pues yo reconozco mi culpa contra ti, porque cometí la maldad que aborreces. Por eso en la sentencia tendrás razón. Pecador me concibió mi madre. Dios, ¿verdad?, va a reconocer a este hombre y este arrepentimiento que va a tener, pero lo va a llevar, lo va a purificar a través del pecado a David. Por eso, incluso, ¿a cuántos de nosotros Dios a veces nos hace entrar en los pecados más terribles para sacarnos de allí, para mostrarnos que existe algo más grande que esa realidad en la que cada uno se inserta? Y que también nosotros, como David, podamos decir, cuando estemos en medio del pecado, no, contra ti, Señor, pequé. Por eso decir, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Esta oración tan linda, ¿verdad?, expresada en este escritor ruso, el peregrino ruso. En el peregrino ruso dice que la oración por excelencia, por lo que uno llega a la santidad, dice, es rezar esta oración: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y estamos nosotros llamados a vivir esta realidad. Por eso, a través incluso de esta realidad que es el pecado, Dios nos purifica. Se vale de esta realidad. Finalmente, ya vamos terminando, queridos hermanos. Otro medio de purificación es perder ventajas o derechos que otorga el ministerio. ¿A qué se refiere eso? Vamos a leer Lucas 17, no sé si lo tengo aquí anotado. Creo que no lo tengo anotado. Bueno, es importante al respecto, no lo tengo anotado para no retrasarnos más. Perder las ventajas o derechos que otorga el ministerio. Es importante que en el ministerio podamos separar el ministerio de la economía, por ejemplo. Ocurre muchas veces que a veces por congraciarnos con las personas, los vamos aceptando lo que estas personas nos van diciendo, nos van indicando. Y claro está, cuando llega el momento, cuando tienes que denunciar algo que esta persona está haciendo, ya no eres capaz de decirle porque recibes un favor de esa parte. Ese favor puede ser en forma de dinero, en forma de algún bien que recibes de eso. No sé, pongo por ejemplo un ejemplo, un catequista. Tú eres catequista en tu parroquia y de repente pues una persona, una familia, de repente te empieza a dar regalitos porque le gusta cómo hablas tú o cómo le estás catequizando a su hijo. Pero de a poco tú te vas enterando, ¿no?, que esta familia pues vive en violencia, que el hombre está adulterando, no sé cuántas cosas. Y por supuesto tienes que denunciar.
Pero el hecho de que tú recibes favores de esa persona te implica, ¿verdad? Implica para ti, perdón, el poder denunciar este pecado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que no existe la libertad, para denunciar a esa persona. Por eso es que en el ministerio no podemos unir, ¿no?, el ministerio con la economía, queridos hermanos. Ahora es verdad, dice el Evangelio, en 1 Corintios 9:13, quien sirve al altar debe vivir del altar. Así como el predicador también debe vivir de esa realidad. Es verdad. Pero eso no implica como este gran predicador en Miami, les voy a leer, dice que un predicador vestido de fino casimir inglés trataba de persuadir a la comunidad argumentando que si servimos y ofrendamos al Señor, Él nos recompensará con abundancia, porque nuestro Dios no se deja vencer en generosidad, decía este predicador. Luego, sacando de su bolsillo un antiguo reloj de colección que pendía de una gruesa cadena de oro, motivaba a todos poniéndose como ejemplo. Decía él, años atrás, él había entregado al Señor una cuantiosa ofrenda. A cambio, Dios lo había bendecido. Y ahora vivía en una lujosa mansión residencial de esa ciudad. Repetía varias veces al día, siendo embajador de Cristo, tenía una sólida condición económica y como hijo del rey viajaba siempre en primera clase. Al final de su conferencia ofrecía la receta infalible para ser bendecidos ilimitadamente por el Señor. Dar una gran ofrenda para que Dios regresara el 100 por 1. Esta realidad se da muchas veces, sobre todo en el ámbito protestante, lamentablemente. La cantidad de sectas que han proliferado, por ejemplo, hoy en nuestras ciudades, en toda Latinoamérica, es impresionante. Y todos manejan esta versión que estamos mencionando. Dame tus dones, es decir, tu dinero, ellos lo llaman el diezmo, ¿verdad? Dame tu diezmo y el Señor te va a devolver el 100 por 1. Y se van enriqueciendo. Ustedes saben que en Colombia hay un gran predicador, Colombia, no, perdón, creo que es Guatemala, Honduras o Guatemala. Estaba viendo recientemente un documental interesante, donde un hombre ha hecho construir, ¿no?, toda una mansión enorme para hacer sus predicaciones. Y donde en cada predicación pues saca millones. ¿Sí? Y todos viven esa realidad. Y por supuesto de ahí nacen los nuevos pastores, hacen lo mismo y van sacando dinero. Y por supuesto, dice, estos criterios son más antievangélicos que los escritos de Carlos Marx. Pues a este supuesto embajador se le olvidó que representa a aquel que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y nunca buscó para sí. Cristo nunca buscó para sí. Por eso hay un peligro grande, hermanos, ¿no?, en las estructuras eclesiásticas que ofrece, por ejemplo, demasiadas ventajas materiales a quienes pertenecen a ella. Gratificaciones, títulos, cargos, ¿no?, grados de autoridad, ¿no? O como aquel sacerdote que le diga, ¿no? Oh, está el padre fulanito, responsable de la pastoral, no sé qué. Pongan ustedes el ejemplo. Y ese sacerdote se levanta, ¿no? Dice, aquí está. Y nadie le puede tratar menos que eso, ¿no? Y claro está, cometemos un grave error. Y justamente en esa pelea está el Papa Francisco ahora, ¿verdad? Con todo su proyecto de querer cambiar a la iglesia. Ya no quiere vivir de esta realidad que hace tanto daño, que no permite avanzar a la iglesia, hermanos. Es increíble esta realidad de los títulos, los cargos. Cargos, por ejemplo, que están años en un cargo, personas que están, y siempre dicen y hacen la misma cosa año tras año. Pasan 20 años, siguen haciendo lo mismo, no dejan avanzar, pero están tan agarrados de sus cargos. Y un discípulo, por supuesto, así no puede ser. Por eso decimos, quien paga el mariachi tiene derecho a pedir las canciones que le gustan. Vender el ministerio a cuenta de favores, lo que decíamos al principio. El caso de Cristo es el ejemplo, por supuesto, más concreto. ¿Sí?
Él no tenía dónde estar. Él había vivido esa realidad. Cristo vive esa realidad. Es perseguido. En 24 horas, Jesús experimenta una realidad de fracaso impresionante, queridos hermanos. Ustedes lo saben. La multitud está hambrienta. Ha seguido a este maestro por el desierto. Ha visto que sus palabras, la multiplicación de los panes, los milagros que ha realizado, un poco más este pueblo está a punto de hacer rey a Jesucristo. Y por supuesto, él no busca eso. Y al siguiente día, ¿verdad? Cambia todo. De la sinagoga, del lugar donde había dicho, estas palabras se cumplen hoy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Eso de verdad colmó, ¿verdad? Las expectativas de los maestros de Israel, que deciden matarlo. Por eso cuando él llega a la muerte, se va a encontrar con esta realidad y se va a encontrar solo. Por eso en medio de estas realidades, ¿quiénes van a estar, hermanos? Solamente sus incondicionales amigos, sus discípulos. ¿Cuántas veces Cristo es rechazado por su propia gente y solamente están ahí? Y las va a preguntar a ellos, ¿ustedes también quieren marcharse? Porque cuando Cristo ya no sirve a sus objetivos, todos se marchan. Cuando Cristo ya no da el pan, todos se marchan. Solo quedan sus discípulos. Y Cristo va a decir, si quieren, váyanse también ustedes. No están obligados a seguirme. Por supuesto, de sus apóstoles, ninguno, ¿verdad?, decidió marcharse. Pedro dirá, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso con esto voy terminando, queridos hermanos. A lo largo de estos años que has hecho camino en tu parroquia, en tu pastoral, todas estas realidades que hemos mencionado ahora, la que has visto, la que has vivido, la que muchas veces pues te ha alejado de tu parroquia, de tu pastoral, de tu ministerio. Dios te pregunta a ti nuevamente, ¿qué quieres marchar hoy? ¿Me vas a dejar? ¿Y qué le vas a responder tú? ¿Te vas a ir? Porque seguir a Cristo, el camino del discipulado, como verán, no es sencillo. Porque es un camino de cruz, hermanos, al final de cuentas. Todo nos lleva a la cruz. Toda la obra evangelizadora, queridos hermanos, necesaria y obligatoriamente pasa por la cruz. Por eso, frente a este hecho, ¿qué nos queda? Abandonarnos. Así como el barro se abandona en las manos del alfarero, como habíamos visto ayer, para llegar a ser una vasija nueva, así nosotros debemos entregarnos en las manos del Señor, para que nos transforme en criaturas nuevas, a su imagen y semejanza. Abandonarnos. Cuando no responda a nuestras peticiones, ¿le diremos sí al Señor? Cuando hagas oraciones pidiendo algo, un favor al Señor, y Él no te responda, ¿le dirás que sí? Cuando me esconde y parezca que no me hace caso, ¿le diré que sí? Cuando no te defienda de las críticas y las calumnias, ¿le diré que sí? Cuando consigas un buen trabajo, un novio, o tengas el éxito, a pesar de eso, ¿le dirás que sí? Por eso queremos poner nuestras vidas en las manos del Señor. Queremos entregarle un cheque, como tenemos aquí. Este cheque es el banco de la vida. Ese cheque vamos a pagar a nombre ¿de quién? De Jesucristo. Si tienen ustedes un cuaderno ahora, anoten. Páguese a nombre de Jesucristo. La cantidad lo vas a dejar vacío. Vas a colocar la fecha de hoy, 15 de octubre del 2021, y vas a firmar y abajo colocas la creación de tu firma. ¿Qué queremos hacer con esto? Y con esto vamos terminando, queridos hermanos. Que toda la obra
como este cheque en blanco, la tiene Dios en sus manos, para que Él haga lo que le mejor plazca con cada uno de nosotros. Le vamos a decir, Señor, quiero ser tu discípulo, quiero seguir tu camino. Haz conmigo lo que quieras. Te entrego mi vida, que es este cheque, para que tú hagas con ella lo que quieras. Te doy la plena libertad para que formes de mí un discípulo. Bien, queridos hermanos, yo con esto termino la exposición de hoy.